Muy bien, qué gusto tener aquí a José Antonio Pérez Capote, ingeniero nuclear. ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por su invitación. Te confundí con tu profesor, Ah, que fue que estuvo en Chernobyl, ¿no? Exactamente. Ajá, Pelayo, ¿no? Sí, Pelayo Calante. Pelayo, qué bien. No, Pelayo aquella vez también dio una disertación del tema de las termoeléctricas, etcétera. Tú sabes que Cuba está paralizada porque suspendieron las clases y también a nivel nacional el trabajo durante varios días. Vamos a ver cómo lo anunció la televisión cubana. Adelante. Se ha decidido suspender durante los próximos días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales. Como es habitual en estos casos, se mantienen los servicios básicos a la población. Se ha decidido y poca electricidad. ¿No? No me quiero burlar, ¿no? Pero es una cosa tremenda. ¿Cómo es que colapsa el sistema nacional eléctrico completo? O sea, bueno, prácticamente 57% la última vez dijeron del país estaba sin luz a la misma vez. Imagínate tú, ellos tienen, el sistema está muy débil. Es decir, ellos están siempre trabajando al 100% de lo que están generando. No hay ninguna reserva en el sistema. Entonces, al haber una avería en una planta, ocurre un fallo en cascada, es decir, la frecuencia del sistema se frena, es decir, empieza a caer la frecuencia y las protecciones que existen todavía empiezan a sacar cargas del sistema y muchas veces no da abasto o no es a tiempo y entonces lo que sacan es a las centrales son las que se disparan y para rearrancar una central se requiere tiempo. No solo eso, sino que en este tipo de fallo en cascada puede haber averías en el sistema de distribución de las subestaciones que también coadyuva a qué tiempo tú necesitas para recuperarte. Hay averías que requieren horas, otras requieren días, como le ha ocurrido últimamente en la central de Felton en Holguín. A ver, estas son todas preguntas desde la mayor ignorancia, ¿no? Total. Yo entiendo que la política esté centralizada, hay un poder centralizado, incluso la economía está centralizada, pero ¿por qué el sistema eléctrico está, es lo que entiendo, centralizado? ¿Por qué no puede ser independiente totalmente la electricidad en La Habana de la de Oriente o la de La Matanza, o si es así? No, el sistema está interconectado, tiene que ser naturalmente interconectado, porque tú no tienes capacidad. Imagínate tú que tú digas ahora, yo voy a tener una estación o dos estaciones para Matanzas, para el área de Matanzas y Las Villas, que está desconectada de Cienfuegos, Las Villas y Camagüey. Tú tienes recursos limitados que solo van a servir a esa zona. Cuando hay un fallo en esa zona se quedan sin electricidad. Sin embargo, un sistema interconectado permite transferir energía de un lado a otro. Todos los sistemas eléctricos en principio deben estar interconectados para precisamente ocurre una avería en un lugar y tú no te das cuenta porque la energía viene de otro lugar a través de las líneas de transmisión. ¿Aquí es igual? No, aquí es igual, aquí ¿sí? Por supuesto, aquí el sistema está interconectado hasta con Canadá. ¿Sí? Sí, aquí el Pero sistema... entonces aquí si se va el sistema en Canadá, ¿nos quedamos sin luz en Miami? No, al contrario. Si tienen un problema los canadienses, nosotros le podemos dar energía eléctrica. ¿Y por qué si Cuba hay un no? problema, porque Cuba es un sistema cerrado, es decir, es una isla en la que físicamente, pero geográficamente... Bajo esa misma lógica, si en Matanzas se va la luz, ¿por qué no puede ayudarle Holguín? Así lo ayuda, por eso está interconectado el sistema. Bueno, pero entonces, es decir, todo el sistema está ¿cómo es que se va entero todo? Porque empiezan los fallos uno detrás de otro, por eso habla de fallo en cascada. Comienza un fallo que, producto de ese fallo, ocurre el segundo fallo. ¿Quién tiene la culpa de esos fallos? La falta de recursos, la falta de inversiones, la falta, sobre todo eso, de gastar recursos en modernizar, y no solo modernizar, mantener el sistema a los estándares, porque en un momento determinado el sistema funcionó. En los años 80 y en los años 90 el sistema funcionaba. En el 90 empezaron a tener problemas. En mi época hubo apagones y larguísimos a veces. En el 90 empezaron a tener problemas porque
al caerse... Oye, en el 70 hubo apagones, en el 80 hubo apagones. Pero tenían el sistema, cuando tú hablabas del sistema eléctrico nacional en Cuba, había reservas, inclusive había plantas que se usaban para controlar frecuencias, que eran plantas pequeñas que eran muy operables y se usaban para controlar frecuencias. En los 80, y vamos a hablar de los 80 sí, podía haber un apagón puntual, pero no era con la situación que había ahora. Después de los 90, ¿por qué empezaron a ocurrir los apagones? Por el uso del combustible del crudo nacional. Las centrales cubanas no estaban preparadas para ese crudo nacional. Mucho contenido de azufre. ¿Qué hace el azufre? El azufre, cuando se hace la combustión, el azufre que condensa en los sistemas de enfriamiento, no, de calentamiento de las calderas, se crean pequeñas goticas de ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico corroe todas esas cosas. ¿Cómo se resuelve eso? Con mucho más mantenimiento, un mantenimiento que es caro. Cada vez que haces mantenimiento tienes que parar la planta y tienes que tener elementos para sustituir lo que se han dañado. Azufre, yo recuerdo... Azufre. Estudié en Matanzas y cuando entrábamos por ahí, donde estaba la escuela que antes era el cuartel Goicuría, ¿no? Y que ahora creo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Ahí había una planta de azufre que olía a huevo podrido. Ajá. Yo no sé qué se habrá hecho de eso, pero recuerdo siempre la entrada a Matanzas a huevo podrido. No sé si eso tendría relación con la guitera o si son cosas aparte. No, son cosas aparte. ¿Sí? Es lo que pasa, por eso se llaman crudos pesados, que tienen mucho contenido de... Y, por supuesto, ¿en Cuba hay mucho azufre entonces? El crudo nacional de Cuba sí tiene... No, pero digo, el azufre en sí mismo, ¿no? Como hay níquel también, ¿no? Habría que preguntarle realmente en esa parte sí no le sé decir qué cantidad de recursos de ese tipo tendrá Cuba. Los que tienen manera de vernos, pues, claro, con estos apagones es imposible. ¿Tiene futuro la recuperación eléctrica a mediano, a corto, a largo plazo en Cuba? ¿Qué va a pasar ahora con esa pobre gente? Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno cubano es ver si resuelve combustible para echar a funcionar las unidades. Dicen que un barco ruso está llegando. Esas unidades que ellos tienen que funcionan con combustible diésel, es súper carísimo producir energía eléctrica de esa forma. En los grupos de generadores de generación, esos que ellos tienen distribuidos. Esa sería la primera e inmediata solución. Tiene que tener disponibilidad de combustible que no tiene. Ya, cuando tengan eso, tienen que hacer un plan a largo plazo y comenzar a invertir, porque el problema es que la solución no es en una noche, no es en un mes, no es en 2 o 3 meses. Hacer una central de las que ellos necesitan en estos momentos es un periodo de inversión que por lo menos la construcción lleva 2 años, 24 meses. Es decir, ¿cuándo están los recursos y el personal disponible para hacer esos trabajos? Es decir, se lleva un proceso de diseño y un proceso de fabricación de las partes de las plantas, de acuerdo a la planta que tú compres, y después llega el proceso de construcción y después el proceso de ajuste y puesta en marcha para tú probar todos los sistemas antes de poner la planta a funcionar. Ellos estaban diciendo hoy en Granma que la solución es compleja, pero que, o sea, es como toda una palabrería. ¿Qué consecuencias tiene, además de las consecuencias sociales, ¿no? Para el propio sistema eléctrico, estos parones, estos mega apagones? Cada vez que ocurre una de esas cosas, como le digo, hay muchos, sobre todo cosas en el sistema de conexión, interconexión, los capacitores, los interruptores, todas estas piezas que tienen un tiempo de vida limitado, se disminuye el tiempo de vida limitado porque cada vez que una de estas cosas se dispara, disminuye el tiempo de vida. Es decir, ellos tienen una determinada cantidad de operaciones que pueden hacer y en estas situaciones este tipo de cosas disminuye más. Claro, ellos no tienen opción, ellos tienen, es como el tipo que tiene una goma ponchada con 14 huecos, pero no tiene otra goma. Entonces, cuando viene el hueco número 15, tiene que seguirle hasta que llegue un momento que no tiene dónde poner un parche. ¿Puede llegar el momento en que no tenga
posibilidad de reparación en el sistema? ¿O siempre lo tiene? Es bien difícil. Otra cosa que pasa después de las reparaciones, y sobre todo las reparaciones rápidas, es que la eficiencia del sistema de las plantas disminuye. Entonces, ya tú una planta para producir 100 megawatts que tenías que consumir 100 toneladas, ahora en vez de 100 toneladas son 120 toneladas. Es decir, todo esto conlleva a una situación que en un momento determinado es insostenible. El profesor Pelayo, su profesor, dijo aquí que el pretexto de que hay un bloqueo y que no llegan piezas norteamericanas era un pretexto discutible porque hay plantas que o que son francesas o tienen piezas rusas. No, voy a decirte, en Cuba hay plantas capitalistas, está la francesa de Matanzas y la Hitachi de Cienfuegos. Pero la mayoría de las unidades en Cuba son de la antigua Unión Soviética o checoslovaca. Es decir, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Que por supuesto son tecnologías bien atrasadas, es decir, pero es lo que tuvo Cuba porque eran las personas, nosotros pertenecíamos al CAME y a través del CAME eran los países que nos daban ese tipo de tecnología. Sí. Aparte, como tú sabes, al dedo. Cuando regresemos, yo quiero aprovechar sus conocimientos como ingeniero nuclear para saber qué peligro se corre o no con este ataque a nada más y nada menos que al Duomo, se dice, ¿no? Que está protegiendo donde hubo el accidente en Chernobyl para que no no hubiese escapes de radioactivos. Pues ahí hubo un ataque con un dron. Así que tenemos aquí a un ingeniero atómico, qué mejor explicación que la de él. Volvemos.